Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh, gracias. Capítulo 5 en el verso 15, iglesia, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, que esta palabra sea rema nuestras vidas. Espíritu Santo, que no solamente teoricemos, que a través de esta palabra, Señor, haya bendición a nuestros corazones y podamos, Espíritu Santo, ser ministrados para hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Buscando la llenura del Espíritu Santo. Voy a pedir que diáconos me apoyen, y si hay hermanos que están allá afuera y pueden entrar, que por favor lo hagan. Creo que no hay mayor cosa que hacer a esta hora, ¿verdad? Es necesario, iglesia, que a través de esta reflexión podamos tomar decisiones. Y aparentemente nuestro problema no es lo que a veces en la mente dibujamos o creemos. Nuestro problema es la falta de la llenura del Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta muy sincera. Muchos han migrado a la congregación y vienen de otras congregaciones. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos tienen como fundamento doctrinal un fundamento de iglesia pentecostal? Levánteme la mano, ¿quiénes? Hasta los de casa. ¿Quiénes tienen un fundamento pentecostal? Una gran mayoría. ¿Qué significa eso? Usted y yo tenemos que aprender, iglesia, a darle prioridad a la búsqueda del Espíritu Santo. Usted podrá decir, pero es que el pastor mucho habla del Espíritu de Dios, y vamos a hablar hasta cuando sea necesario del Espíritu Santo. Hasta que Él cambie el tema. Hasta que Él cambie el tema. La necesidad de la iglesia es espiritual. Y es aquí donde tenemos que aprender, iglesia, a darle espacio al Espíritu de Dios. Podríamos decir en algún momento, no, es que el Espíritu Santo no se mueve porque el pastor no está casado. ¿Y ahora? ¿Cuál va a ser la razón que el diablo va a poner? Porque no le queda tiempo al pastor. Y el diablo está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. Él va a buscar la manera de que como iglesia estemos buscando errores y no al Espíritu Santo. Iglesia amada, ¿ya se fijó su comportamiento? ¿Ya se fijó cómo actúa en casa? ¿Ya se fijó que hace llorar a su esposa? ¿Ya se fijó que ofende a sus hijos? ¿Ya se fijó que hay maltrato en su hogar? ¿Ya se fijó que hay irresponsabilidades en su día a día? ¿Ya se fijó cuál es el diagnóstico de la Biblia? No hay llenura del Espíritu Santo. No hay llenura del Espíritu Santo. Podríamos, iglesia amada, señalar errores y errores y errores y errores, pero eso no es lo que el Espíritu de Dios hace. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? El día de ayer conocimos un caso que marcó mi corazón de una manera impresionante. Una jovencita de 17 años, después de haber pasado por un proceso de, ¿cómo se llama donde llevan los niños con maltrato? ISNA. Después de un proceso de ISNA, después de un proceso psicológico, después de haber intentado matarse con 60 pastillas,
Esta niña está sufriendo porque no le haya sentido a la vida. Y cuando preguntábamos por qué siente eso, impactó el corazón escuchar que quien produce ese sentimiento es la mamá y es el papá. Matrimonios separados, personas que cuando ven a esta pequeñita tienen palabras de ofensa, palabras lastimeras, y ¿sabe qué es lo más triste? Son cristianos. Son cristianos. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos, iglesia amada, en nuestras vidas estar experimentando un mover del Espíritu Santo si aislamos la doctrina que estamos tratando de fundamentar? No podemos. No podemos. Necesitamos hacer una pausa en todas nuestras proyecciones, porque aquí se tiene que empezar a mover el Espíritu de Dios. Pero para eso hay que cerrar puertas. Veamos por favor dinámicas acerca del Espíritu Santo. Vea por favor capítulo 5 de Efesios. Y en el verso 17 dice: por tanto, no seáis, como dice iglesia, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted y yo tenemos que aprender a discernir lo que Dios tiene para nosotros. ¿De qué es tiempo este momento? A través de Ageo, Dios exhortó a Israel y le dijo: ¿saben qué? Ustedes están equivocados. Ustedes quieren prosperar en sus negocios, quieren prosperar en sus finanzas, quieren prosperar en todo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? El jornal que ustedes reciben, lo reciben, pero es echado en saco roto. ¿Por qué? Mi casa está descuidada. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra búsqueda de la presencia del Señor? ¿Cómo está ese altar? Nosotros queremos superarnos, caminar, alcanzar metas, pero ¿cómo está nuestro corazón? El Señor diría: hay un desorden en nuestra vida. Ustedes quieren alcanzar otras cosas y quieren que los bendiga dejándome a un lado a mí. Y quieren que haga cosas grandes en ustedes, pero no saben lo que yo quiero. No le están prestando importancia o interés a mi voluntad. Entonces el verso en el que leemos dice: no sean insensatos. Se define la insensatez como la falta de cordura para razonar las cosas que son buenas para una persona o para el ser. O sea que cuando usted y yo nos volvemos insensatos es cuando no estamos reflexionando en las consecuencias de lo que estamos haciendo. No reflexionamos en la consecuencia de estar descuidando a la familia. No pensamos en las consecuencias de maltratar psicológicamente a otra persona. No pensamos en las consecuencias de hacerle trampa a la gente. No pensamos en las consecuencias de mentir. No pensamos. Actuamos sin meditar lo que va a venir por esa acción. El verso dice que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice el verso 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, en primer lugar, debemos aprender a conocer cómo se manifiesta el Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Si vemos la palabra, vamos a revisar 4 porciones de la Biblia y vamos a ver la manera en que el Espíritu de Dios obraba. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Lo tiene? Vea el verso 17, por favor. Fíjese este episodio, iglesia.
que estaba ocurriendo en Samaria. Capítulo 8, verso 17. Solo ese verso vamos a leer. Fíjese qué es lo que hacían. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué dice, iglesia? Y recibían el Espíritu Santo. Una de las maneras que como iglesia debemos de conocer es que en la imposición de manos, iglesia amada, hay bendición. Hay bendición. En la imposición de manos, iglesia amada, hay cobertura. También depende de quién ore por uno. Por eso la misma Biblia aconseja que las manos no se impongan con ligereza. Cuidado, cuidado. Pero cuando vemos esta obra, dice de que el Señor ocupa a sus siervos para que a través de la imposición de manos el Espíritu Santo pueda ministrar. ¿Usted cree eso, iglesia? A través de la imposición de manos el Espíritu Santo puede ministrar nuestras vidas. Esa es una. Otro verso, capítulo 9 de Hechos, en el verso 17 también. Verso 17. ¿Lo tiene? Verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué dice, iglesia? Y sea lleno del Espíritu Santo. Podemos en este caso también observar, iglesia amada, que la llenura del Espíritu Santo puede ser bajo guianza instruida por el Señor por medio de otro siervo. Cuando nosotros vemos este episodio, vamos a observar que Ananías es un instrumento de Dios y lo manda para donde Saulo, que se le va a cambiar el nombre ¿a quién? A Pablo, aquel hombre que lo conocemos a través de sus escritos. Y este hombre fue usado para que Pablo o Saulo recibiera la vista. Pero en medio de ese mandato que Dios le dio a Ananías, también Saulo recibió la llenura del Espíritu Santo. Amén. Veamos otro verso. Hechos capítulo 10, por favor. Capítulo 10 de Hechos, en el verso 44. Verso 44. Verso 42 si gusta, para darle un poquito más de sentido al texto. Verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué dice, iglesia? Perdón de pecados. Estaba evangelizando acá a través de este hombre, a través de Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra de las maneras que nos muestra este verso es que a través de la transmisión de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede estar ministrando el corazón. Usted y yo podemos estar escuchando una predicación y como pentecostales nos tildan de que somos desordenados. Yo no creo en eso, porque hay que tener orden. Pero podemos estar escuchando una predicación, iglesia amada, pero si usted en su corazón, le voy a poner un ejemplo, usted quiere venirse al altar porque está siendo quebrado por el Espíritu Santo, usted véngase a recibir del Señor. Amén. El Espíritu Santo ministra a través de la palabra que se le comparte a su corazón. En este momento el Espíritu Santo a usted le está diciendo: tú no estás solo, esos vacíos, lo que tú necesitas es mi participación, es mi ministración. El Espíritu Santo busca cómo ministrar su corazón. Busca cómo llenar lo que en el corazón usted está necesitando. Esas tristezas, esas dificultades, Él intenta ministrar nuestras vidas. Pero a veces hemos abierto otras puertas que nos hacen ignorar lo que el Espíritu Santo está intentando hacer. Por eso nos decía Efesios: seamos sensatos, conozcamos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Veamos un último verso. Hechos capítulo 19.
Hechos capítulo 19. ¿Lo tiene, iglesia? En el verso 5, por favor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. ¿Y qué, iglesia? Cuarto lugar. El Espíritu Santo, cuando se mueve con evidencias para con sus hijos. El Espíritu Santo no se mueve en silencio, no se mueve en el anonimato. El Espíritu Santo se mueve y con ese mover trae evidencias, evidencias, evidencias. Pareciera, iglesia, de que cuando usted y yo observamos la manera en la que el Espíritu Santo se mueve, solamente ocupa recursos, como por ejemplo un siervo, su palabra y un momento específico. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos ministros, tenemos su palabra y tenemos el tiempo de adoración que le dedicamos a Él. ¿Qué hace falta? El corazón que le presento a Dios en el altar. El corazón que le presento a Dios en el altar. Mi corazón debe prepararse. Si yo no tengo en mi corazón la intención de buscar al Espíritu Santo, entonces la insensatez va a invadir mi vida. Y la insensatez Jesús la ocupó en una ocasión para dar el ejemplo de los que edifican. Y Jesús dijo que es insensato el que edifica sobre la arena. Y Jesús dijo que es sensato el que edifica sobre la roca. Porque el que edifica sobre la arena, cuando vienen problemas, todo se derrumba. Pero el que edifica sobre la roca, cuando vienen dificultades, soporta las dificultades que vienen. No podemos ser sensatos sin la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos, amada iglesia, que el Espíritu de Dios nos auxilie en nuestras debilidades. Y por favor entiéndase, iglesia, debilidades no solamente como aspectos sexuales. Cometemos a veces ese error al considerar que solamente es eso. Algunos tienen problemas en el área sexual y es pecado. Pero otros tienen problemas con la lengua y es pecado. ¿Me explico? Por eso no se trata de hacer un listado. Se trata de que nos pongamos a cuentas con Dios. Y qué mejor que una iglesia restaure su conciencia a través del Espíritu Santo y de manera personal nos acerquemos al Señor diciéndole: yo soy necesitado de ti. Yo necesito humillarme bajo tu mano poderosa. No hay mejor cosa que eso. Pero ¿quién me va a ministrar para que yo tome tal actitud? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a redundar entonces en el tema. Cuando nosotros vemos, iglesia, las deficiencias de las congregaciones tendrán que ver con la falta de atención al tema que estamos compartiendo. La iglesia, después de la visitación del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo, encontramos de que empezó a crecer y a crecer y a crecer de una manera impresionante. Con tal crecimiento se buscó hombres que ayudaran a lo que Dios quería hacer. Gracias, hermano. Se buscaron hombres que pudieran colaborar en la buena administración de la iglesia. Y como iglesia hasta hemos perdido eso. La diferencia muchas veces de la buena administración de los modelos bíblicos es que era de manera teocrática. Y ahora nosotros anhelamos fervientemente maneras democráticas. Estamos como cuando Israel pidió rey. Nosotros queremos elegir. Nosotros queremos decir quién entra, quién no entra, quién califica, quién no califica. Le quitamos el lugar al Señor. Usted dice, son los modelos modernos o de este tiempo. Lastimosamente sí.
Y lastimosamente abrir esas puertas nos meten en problemas. Veamos el texto bíblico. Hechos capítulo 6, por favor. Hay un momento donde se necesitan diáconos. Y cabe mencionar que la palabra diáconos no es ningún nombre exclusivo. La palabra diáconos se deriva de una palabra el cual quiere dar a entender servicio o servidores. Y no solamente aquellos que ocupan un lugar en el ministerio de diáconos que la iglesia tiene, sino aquellos que sirven. Pero vea por favor el capítulo 6 en el verso 1. ¿Lo tiene? Verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A veces, iglesia amada, tenemos problemas en principios importantes como la sumisión. ¿Sabe de que la falta de la práctica de este principio es una puerta abierta a Satanás? Cuando usted, por ejemplo, iglesia amada, está en contienda con sus líderes y usted dice: yo no voy a hacer lo que me diga él, usted no tiene cobertura. No tiene ese favor del Señor, está caminando en desobediencia. Y usted dice: pero ¿por qué me va a mandar él si yo a quien le hago caso es al Señor? Entonces si le hace caso al Señor, va a entender que a usted en la palabra se le dan instrucciones de sumisión sobre aquellos que Él ha elegido para servirle a usted y a Él. Cuando nosotros vemos, iglesia amada, aquellos hombres estaban pidiendo elección de personas para que se sirvieran a la mesa. Y cualquiera en este tiempo puede quizá decir: no, es que el pastor, bueno, hace poco escuché eso, el pastor tiene que ser todólogo, los líderes tienen que ser todólogos. Yo digo, estamos dispuestos para todo y esa es nuestra área de servicio. Pero tampoco podemos venir a poner yugo sobre otros, peso sobre otros, porque a cada uno se le ha delegado una función específica. Amén. Y aquellos hombres llenos del Espíritu, ¿escuchó lo que dijeron? Verso 2, dice en la parte B: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Leíamos un libro hace unos días en donde se hablaba de la función pastoral. Un escritor norteamericano, él decía: en nuestras sociedades muchos piensan que se es buen pastor cuando se está limpiando el excremento de las aves en el techo de las iglesias. Ese es un buen pastor. Y a veces queremos poner yugos de ese tipo. En el caso de aquellos hombres, dijeron: no podemos descuidar ni una cosa ni otra. Y eligieron personas para que se atendieran de las necesidades de la congregación. Entonces dieron 3 criterios. El primero de ellos fue buen testimonio. El segundo de ellos fue llenos del Espíritu. Y el tercer criterio fue sabios para actuar. Nuestra iglesia tiene dificultades en esos aspectos. A veces queremos ocupar lugares que Dios no nos ha dicho. Queremos pelear por cosas que Dios nunca nos las ha entregado. Y solamente estamos en dificultades. Entonces, cuando vemos esto, una vez más entenderemos, iglesia amada, que si tenemos que cerrar puertas, va a ir exclusivamente a la deficiencia del mover del Espíritu Santo. Hoy ponemos lo que haya, porque de todas maneras hay que hacerlo. Entonces estamos condenando equipos de trabajo. No tenemos la actitud
No tenemos el temple, el fruto del Espíritu. Y nos molestamos con cosas triviales. Entonces, ¿qué dice la palabra? Una iglesia se volverá más eficiente cuando hay llenura del Espíritu Santo. ¿Y desde dónde? Desde la cabeza. Si desde la cabeza hay llenura del Espíritu, luego desciende al liderazgo, la iglesia va a estar bendecida. Pero si no es así, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Entonces, iglesia amada, si nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos lograr? En primer lugar, yo le diría, necesitamos oración y ruego al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Lo tiene, iglesia? Vea por favor en el verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice, iglesia? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa. Pero mientras, ¿qué estaban haciendo aquellos hermanos amados que estaban buscando o que estaban esperando en Jerusalén? Vaya por favor al capítulo 1 en el verso 4, por favor. Y dice, y estando juntos le mandó que no sé qué, iglesia, se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? Del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vea por favor el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué, iglesia? En oración y ¿qué? Y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquellos hombres que querían la promesa del Espíritu Santo oraban y rogaban esa promesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y rogar por la llenura del Espíritu Santo. Orar y rogar por la llenura del Espíritu de Dios. Ninguna de las cosas, iglesia amada, que emprendamos sin la asistencia del Espíritu Santo podrán sostenerse. Segundo, vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo si clamamos con fe, porque ser llenos del Espíritu Santo necesita fe. Que usted y yo oremos y roguemos, pero tengamos fe en nuestra búsqueda diaria. Capítulo 11 de Lucas, por favor. Capítulo 11 de Lucas. En el verso 11. Capítulo 11, verso 11. ¿Lo tiene? Verso 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Usted y yo necesitamos fe para clamar. Fe para clamar. ¿Usted considera, iglesia, que el Señor no quiere moverse en nuestras vidas? Yo creo que sí. Y cuando le empecemos a pedir, Espíritu Santo, yo solo necesito que en mi vida hagas algo especial. Te entrego las áreas débiles, te entrego las áreas donde tengo problemas. Quiero que gobiernes mi corazón. Quiero que gobiernes mis palabras, que gobiernes mis decisiones. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no empezará a tomar en nuestra vida control? Claro que sí, claro que sí. Pida con fe que el Espíritu Santo le llene. Y cuando vemos la palabra, iglesia amada, entenderemos que esa llenura no es solamente para entretenernos. Y quiero terminar con este reto. Cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, iglesia amada, también debemos tener propósitos definidos. Porque el Espíritu Santo no llena a sus hijos solamente para que se sientan felices. Quiero que esto lo guarde en su corazón.
El Espíritu Santo llena a sus hijos para que bendigan a otros. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo llena a sus hijos para que bendigan a otros. ¿Sabe por qué? Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, le llena para que comparta, le llena para que ore por otro, le llena para que lea un texto a una persona necesitada, le llena para que comparta su fe, le llena para que perdone, le llena para que abrace, le llena para que dé esperanza, le llena para que dé una sonrisa, le llena para que dé una palmada, para que diga sigue adelante, para que diga no te detengas, el Señor está contigo. Para eso llena el Espíritu Santo, para hacernos sus servidores, para hacernos sus servidores. Iglesia amada, buscar la llenura del Espíritu Santo es lo que a usted y a mí nos va a dar plenitud. Es lo que a esta iglesia le va a resolver los problemas. Es lo que a esta iglesia le va a dar el testimonio que necesita. La llenura del Espíritu Santo es lo que a esta iglesia la va a ordenar. La llenura del Espíritu Santo es lo que va a revolucionar los ministerios, las áreas de servicio, los liderazgos, todo lo que hagamos. El Espíritu Santo es lo único que puede hacer maravillas en esta congregación. Usted dice, pastor, quisiéramos ver milagros en esta iglesia. Yo quiero verlos y estoy orando por eso. Pero no podemos aislar al Espíritu Santo de ese clamor, de ese deseo. El Espíritu Santo sé que no ha cerrado sus puertas de bendición. El Espíritu Santo está esperando a una congregación que se una, en primer lugar para pedir perdón, en segundo lugar para unirse, en tercer lugar para clamar por esa llenura. Que aprendamos a limar asperezas, no por conveniencias, sino porque creemos en lo que la palabra nos dice. Si queremos ser buenos hijos de Dios, aprendamos el orden bíblico. Primero se busca el reino, después las otras cosas. Aprendamos que los adultos tenemos que empezar a bendecir a los jóvenes. Entendamos que los adultos con experiencia tenemos que conducir a aquellos que están aprendiendo. Pero no podemos hacerlo si no nos asiste el Espíritu Santo. Entonces tenemos a ley que llegar una vez más a nuestras raíces. Porque si no, hablemos de cualquier cosa. Yo les pregunté a los líderes el domingo anterior, ¿o nos definimos pentecostales? ¿O nos definimos de otra línea de pensamiento? No lo voy a decir. Fríos, sin mayor interés del mover del Espíritu Santo. Definámonos, definámonos. Iglesia, definámonos. O somos pentecostales, o como iglesia nos convertimos una iglesia pasiva en la búsqueda del Señor. Pero por lo menos en mi corazón no voy a ceder mi herencia. Puede que mi herencia sea loca, pueda que mi herencia sea desordenada. Esta herencia me ha formado. Y esta herencia vamos a seguir enseñando. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es capaz de mover las montañas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu,
ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame. Todas mis fuerzas cambian.